Para nuestro proyecto final, nos basamos en el diagnóstico de COVID-19. Nuestro grupo está conformado por Juan David Cacharna, Juan Felipe Largo y Daniela Chacón. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo determinar el diagnóstico de COVID-19 a través de la detección y los efectos de ciertas proteínas? Las metodologías que usamos para resolver la pregunta son las técnicas de Western blot y RNA-seq. Western blot es un método que se utiliza para detectar las moléculas de proteínas específicas en una mezcla de proteínas. El primer paso de Western blot es preparar la muestra de proteína y usando SDS Page, en donde las permitirá entrar en una forma lineal. A continuación, las moléculas de proteínas se separan según sus tamaños mediante electroforesis. Después de la separación, las proteínas se transfieren del gel a una membrana de transferencia. A continuación, la membrana pasa por un tratamiento llamado bloqueo que evita que se produzcan reacciones inespecíficas. Luego, la membrana se incuba con un anticuerpo que se une específicamente a la proteína de interés. Y de la incubación, cualquier anticuerpo primario no unido se elimina por lavado y la membrana se incuba una vez más, pero esta vez con un anticuerpo secundario que reconoce y se une específicamente al anticuerpo primario. Este anticuerpo secundario está vinculado a una enzima que permite ser detectado y obtener imágenes fácilmente. Nuestra segunda metodología que utilizaremos para responder nuestra pregunta será RNA-seq. En esta metodología realizamos primero una amplificación por medio de la técnica Illumina de segunda generación. Luego realizamos una secuenciación donde obtendremos las lecturas y estas las alinearemos con respecto al genoma conocido del ser humano, y con estas alineaciones podemos realizar un análisis de componentes principales donde reducimos las dimensiones de las muestras y finalmente realizamos un heatmap donde así podemos determinar los cambios en la expresión de los dos genes, tanto el gen con niveles de expresión normales y el gen con niveles de expresión alta de ferritina. En primer lugar, cabe señalar que el síndrome de liberación de citoquinas es una de las consecuencias del COVID-19. Este síndrome lo que hace es habilitar una tormenta de citoquinas en el cuerpo y por tanto esta resulta en una formación de dímero D. El dímero D es un producto de degradación de la trombina. ¿Qué significa esto? Que la presencia de dímero D en el cuerpo es una evidencia de que hay coagulación elevada en la sangre. Por tanto, puede ser complicada, puede complicar el estado de salud del paciente con COVID-19. Dicho esto, al medir los niveles de sangre en el dímero D, se puede determinar la medida en la que se activa la coagulación, como acabamos de decir, y la manera o la medida también de la gravedad del asunto, de la gravedad de la enfermedad que está padeciendo en este momento. Esto es importante en este caso teniendo en cuenta que el 72% de los pacientes que no sobreviven a la infección del COVID-19 manifiestan una coagulación intravascular diseminada, la cual se presenta con altos niveles de sangre de dímero D. Por ende, nosotros estamos proponiendo realizar un Western blot, el cual se utiliza para la identificación de proteínas y que al mismo tiempo utiliza un anticuerpo. En este caso, el anticuerpo específico sería un anticuerpo obtenido de células de mieloma con células de vaso de ratón inmunizadas que están con el fragmento de dímero D de fibrina humana. Finalmente, nuestra técnica de RNA-seq nos podrá ayudar a determinar el diagnóstico de una persona que contenga el virus de COVID-19 y una que no, y además de la persona que tiene COVID-19, detectar una presencia y posible causa de tormenta de citoquinas, como explicamos anteriormente. Con esta técnica podremos diferenciar en las expresiones de los genes que codifican para la ferritina de una persona que contenga el COVID y otra persona que no contenga el COVID. El gen que vamos a evaluar sería el gen IRE, que codifica para el ARN de la ferritina, y utilizando los heatmaps podemos determinar los niveles de expresión de este gen en condición tanto de contagio como de no contagio y así poder realizar un diagnóstico de la persona.